La innovación tiene un espacio en la radio universitaria. Todos los jueves, de 3 a 4 de la tarde, acompáñanos en Innova UPN, el programa del CINDET en la Pedagógica Radio. Conversaciones sobre innovación, educación y tecnología con invitados que transforman la manera de enseñar y aprender. Innova UPN. Ideas que inspiran, conocimiento que transforma. Muy buenas tardes, queridos y queridas oyentes. Estamos aquí en este programa de jueves en la tarde, hablando de innovación, hablando de tecnología, hablando de pedagogía. Y hoy tenemos un invitado muy especial, egresado de esta casa, el maestro Julián. Maestro Julián, qué rico compartir con usted en este espacio de la Universidad Pedagógica Nacional. Hola, muy buenos días. Gracias por la invitación. Es un placer, un honor otra vez estar acá en la alma mater. Bueno, maestro, ¿egresado de qué programa? Yo soy licenciado en tecnología. Hice mi maestría ahí y también hice el doctorado. El doctorado en educación, por supuesto. Regálenos su tema, porque justamente ese es uno de los elementos por los cuales usted está aquí invitado hoy. Su tema de doctoral. Mi trabajo fue justamente un análisis comparativo entre el pensamiento científico y tecnológico, describiéndolo a nivel neuronal, pues qué hace al pensamiento científico y al tecnológico a través de tareas a nivel escolar. Bueno, muy bien, ya hablaremos de ese elemento. Además de ser investigador, ¿qué ejercicio de aula hace? ¿Dónde trabaja? Denos un poco de contexto, por favor. Dale, mira, yo actualmente trabajo en el Colegio Técnico Tomás Rueda Vargas, soy director del semillero de investigación aquí de la institución, hago parte del grupo de investigación EPISTEM de la Universidad Pedagógica Nacional. Aquí hacemos procesos de investigación en el aula, trabajamos algo de impresión 3D, robótica, estamos coqueteándole en esos días a la inteligencia artificial, gestionamos algunos trabajos de investigación y producción de material tecnológico en el aula. En general, eso es lo que realizamos acá y eso es lo que normalmente me trabajo. Estamos trabajando ahorita también con algo de manejo y construcción de drones. En general, digamos, una visión general de lo que hoy día estamos haciendo. Maestro, ¿dictas clase de tecnología, dictas clase de informática? ¿En qué área impartes clase? Vale, yo veo, como trabajan aquí en los semilleros de investigación, imparto clases de informática, de tecnología, de robótica y gestión de proyectos formativos. Justamente hoy jueves en la mañana se dio el concurso de robótica aquí en la Universidad Pedagógica. Esta mañana estuvimos allí y hoy en la tarde pues estamos acá en este programa trabajando con la gente que usa este programa para también pensar y abrir las perspectivas. El tema de hoy es esa plataforma que se llama Notebook LM, que ha causado furor últimamente por el tema de los podcasts, porque puede de alguna manera hacer la integración desde un documento o desde unos documentos que uno le aporte a esa plataforma, a esa inteligencia, y termina haciendo no solamente infografías, sino podcasts. ¿Conoce usted, ha usado, cómo es su relación con esa plataforma Notebook LM? A mí me parece una maravilla, es una herramienta supremamente potente. Yo la conocí no hace muchos meses, gracias a una capacitación que tuvimos sobre inteligencia, un curso que hice sobre inteligencia artificial y herramientas para la investigación. Digamos que sobresalía en función de las posibilidades que tenía en su momento. En su momento no tenía el potencial que tiene ahorita. Sí me dejaba hacer podcast y de pronto trabajar con algunos textos. Hoy día es mucho más potente en muchos aspectos. Sí la he trabajado, la traje mucho en el trabajo doctoral. Hoy día la sigo trabajando y de hecho trabajo con mis estudiantes justamente por las posibilidades que nos brinda para hacer. ¿Cómo? Digamos que para... Sí, señor, dale. Cuéntame. No, la pregunta es que imagina, nosotros estuvimos hace poco en una salida de campo en Villa de Leyva y estábamos hablando con un maestro de informática y uno de los problemas que notamos fue la instrumentalización, es decir, que solamente nos dedicamos a una plataforma. ¿Cómo hacer para quitar esa instrumentalización de no simplemente usar un aparato por usarlo y por sacar provecho en el mejor sentido de la palabra, sino cómo
construir, por ejemplo, pensamiento crítico que hablaste ahora, cómo empezar a construir preguntas distintas, fomentar la curiosidad. Esa es una pregunta interesante. No, y es un campo de discusión grande que plantea y cuestiona tanto la labor del docente en el aula como digamos que las instituciones que forman docentes. Yo considero que, digamos que esta discusión con la tecnología no es nueva, o sea, Claro, digamos que esos términos también apareció cuando apareció la calculadora y cuando apareció el primer computador. Yo considero que la discusión está en la tarea que se coloca, de ¿sí? acuerdo. De una u otra forma reivindicar lo que nos hace humanos frente a esa discusión de qué es lo artificial y qué es lo natural. Pero es qué tipo de tarea. De O esa sea, te voy tarea, a poner un ejemplo esa básico. tarea que se llamaba tarea genuina, ¿no? Las tareas genuinas. Exacto, yo te voy a poner un ejemplo básico. Yo puedo poner a un estudiante a que me haga la indagación, ven, dame la respuesta, dame tal cosa. Él va a ir a lo fácil. Somos seres humanos y somos seres vivos que están diseñados para ahorrar energía. Si no lo disfruto, si no lo hago, pues lo voy a hacer lo más rápido y lo más eficaz posible y eficiente. Pero yo pongo una tarea que me obligue a ser otro tipo, a explorar otro tipo de habilidades cognitivas, pues la cuestión cambia. Voy a ponerte un ejemplo. Es muy diferente que yo te ponga a hacer un ensayo, ¿sí? Con una estructura que me lo puede hacer cualquier inteligencia artificial hoy día, gratis, o lo pongo justamente a reflexionar, a indagar, a debatir en una clase, a que construya sus propias ideas. Yo creo que sí, más allá de la tarea, de la herramienta, es qué tipo de tarea impongo yo, que establezco yo, para desarrollar ciertas habilidades. Maestro Julián, ¿cómo estás? Las observaciones hasta ahora, ¿no? Que se han visto, porque estamos también navegando en el borde. Pero, Ajá. ¿cómo va el tema de la dependencia? Por ejemplo, bueno, ya la conocemos de las redes sociales, pero la dependencia para hacer trabajos académicos por parte de los estudiantes, míralo, primero hablemoslo como maestro y después como compañeros en el doctorado. Primero como maestro, ¿cómo ves cómo los chicos están asumiendo el tema de las tecnologías? ¿La están viendo como un oráculo? ¿La están viendo como el que le da respuestas? ¿O estamos logrando de alguna manera que ellos se apoyen en esas tecnologías? Mira, o sea, la palabra apoyo no, No va, definitivamente no. no va. Yo le digo, no, digo desde una mirada, no desde desde mi área, sino desde una mirada institucional de muchos trabajos. Ok. Digamos que yo desde el área de informática, se observa eso y es para muchas tareas. Una función, una forma de atender la tarea rápido es justamente preguntarle a la IA. Sí, De hecho, hemos tenido algunas situaciones irrisorias en las que lo copian tal cual, ¿no? Lo mismo que hacían algunos años en Carta, sí, tal cual. O sea, El nuevo lo en tenía carta, subrayado el en nuevo en azul. carta, sí. Exacto, claro. Pues claro, pero entonces, claro, la pregunta es, venga, pero ¿por qué se ven obligados a esto? ¿Por qué lo hacen? ¿O por qué es el camino más fácil? Pues porque la tarea me lo permite hacer, ¿sí? Sí, Pero si yo le digo, ven, o sea, si yo les brindo, por ejemplo, lo que me permite hacer el Notes es, venga, encuentren en común que tienen estos dos autores o que comparten en ideas y en función de esa cuénteme aquí en clase y ahí dígame qué opina o qué fue lo que menos le gustó. Entonces yo creo que sí es una cuestión de la tarea, pero sí es digamos que actualmente la problemática es verlos a ellos solucionar un trabajo rápido, que no les recuesta, que no les significa esfuerzo y que pues la herramienta está ahí y es gratis, entonces no sí, hay problema. Además, para las tareas tan simples, pues no necesito pagar el chat GPT, por ejemplo, o sí, el sí, claro. Proning, nada de ese tipo Sí, de cosas. Ahora, desde el contexto doctoral, ajá, ya ponemos, es una herramienta supremamente poderosa en función de, te voy a poner un ejemplo que a mí me pareció muy potente y es, nosotros, por ejemplo, cuando hacemos una revisión de antecedentes, yo pues asisto o acudo al lenguaje que utilizo, el español, el inglés, portugués quizás, sí. pero es que, por ejemplo, estas herramientas a mí me permiten revisar Acceder. documentos en coreano, documentos en mandarín, documentos en otro tipo de idiomas que no tengo acceso. Sí, eso Me permite definitivamente es un compararlos. salto cuántico, es un salto cuántico, eso no Claro. se podía tan fácil. Entonces, esto me permite a mí globalizar y entender y ver cómo se trabaja este tipo de trabajos. Mira, un ejemplo básico me pareció muy potente en su tiempo es, cuando estaba haciendo la indagación, hay un término que se llama pensamiento tecnológico, que Sí, digamos que es muy fuerte en la universidad, hay un profesor que trabaja frente a él, pero más allá se utiliza otro término, en Estados Unidos se utiliza como pensamiento en diseño y una serie de cosas. Claro, cuando yo tengo la posibilidad de acceder a documentos en coreano, me doy cuenta que los coreanos también utilizan el término y que ujú, utilizan otro tipo de herramientas. Si no hubiera tenido este tipo de herramientas, no hubiera podido acceder a que ellos también lo trabajan de esta forma. Entonces, sí potencializa un montón de cosas, me permite leer documentos en un tiempo muy reducido. Yo tuve que hacer un análisis, por ejemplo, de electroencefalografía y estudiar ciertas áreas del cerebro, pues me permitía a mí revisar 40, 50 libros a la par y mirar cuál era el punto común para que fuera pertinente y relevante
la documentación o el área del cerebro que estaba revisando. Sí, Entonces, digamos, ahí estamos hablando de patrones, ¿no? De identificación de patrones, de ujú, datos consistentes, datos fuga. Bueno, hay exacto. todo un elemento que no es posible hacerlo tan rápido. Sí es posible hacerlo. El tema Exacto. es la velocidad con la que se hace. Pero hemos dicho en varios escenarios, a ver si coincides con esta postura, que es distinto cuando tú te acercas a cualquier inteligencia artificial conociendo, sabiendo, siendo el experto, porque esto es una navaja suiza, ¿sí? A distinto cuando tú le Sí, preguntas qué es o cómo se hace. Eso es distinto, digamos, las claro. aproximaciones son distintas. Claro, yo hay una cosa que diría es, uno, la intención, y dos, cómo me acerco a ella. Un término que se llama niveles de formación técnica y es cómo yo me relaciono con la tecnología. Claro, si yo, ya existe, de hecho, toda una línea de investigación frente a cómo producir un prompt. Claro, yo ya tengo claro qué preguntarle, yo ya tengo qué saber, yo tengo cómo relacionarme, qué estoy buscando. Entonces, sí, esta relación que está con esos software de IA es la intención que yo tengo, ¿no? ¿Cuál es la intención? Entonces, lo hablamos anteriormente. El estudiante puede que su intención sea resolver la tarea y salir rápido de ella, ¿no? Sí, 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 La o sea, intención que simplemente tiene un cumplir por estudiante de cumplir, doctorado. cumplir por Exacto. cumplir. La intención de un estudiante de doctorado es quizás generar conocimiento, encontrar la reflexión, encontrar cómo justificar su problema, encontrar antecedentes. Entonces, está de por medio de la intención. ¿Quién genera ese tipo de intención o quién es el que la plantea? Para Claro, el estudiante, el docente en la clase, ¿cierto? Para el doctor, bueno, su necesidad de generar conocimiento. Yo creo que hay de por medio una intención, ¿cierto? Y la forma en la que yo me relaciono con ese tipo de tecnología. Claro, yo creo que quiero plantear una cosa que es clara, es la inteligencia artificial es una tecnología que es vieja, y gracias a, digamos que el avance tecnológico, la reducción de la electrónica nos ha permitido que en estos últimos años pues tenga un avance casi exponencial, pero nuestra relación con la tecnología viene de mucho con otro tipo de objetos, con otro tipo de herramientas, desde la con el escritura, mismo, desde la misma claro, escritura. Ah, desde el mismo la relación con nuestro smartphone. O sea, cuando aparecen el primer smartphone y dicen, no, mire, es que el nivel de computación tiene 100 veces, 1000 veces lo que se utilizó para ir la primera vez a la luna, se pensaba que el ser humano iba a convertir esto en una... Pero no, lo convirtió en un elemento de entretenimiento y de diversión. lo puso más pequeño. Maestro, hay un Claro. tema que es muy importante y es, bueno, justamente el tema de la comprensión de lectura. ¿Tú en qué grados impartes clase? Los tengo casi a todos, Ah, ok. Desde de sexto sexto a once, y a veces doy algunas clases en en primaria primaria. de tecnología. Bueno, ¿cómo notas? ¿Cómo notas el tema de la comprensión de lectura? Te pregunto esto porque yo recibo aquí estudiantes en segundo semestre con, llamémoslos, algunos déficits de comprensión de lectura. Es el eufemismo más simple que puedo hacer. O sea, con algunos déficits en la comprensión de lectura. Espero que se me entienda porque de verdad con dificultades para hilar ideas. ¿Qué Sí, pasa allá? ¿Qué pasa allá? Por favor, cuéntanos. bueno, hay una cosa que hay que poner antecedentes. Bueno, este modelo que tú planteas viene de antes. O sea, no le vamos a echar la culpa ni a ChatGPT, eso venía de muchísimo Ni a antes. la Yo me acuerdo pandemia. muy bien, de hecho, sí, cuando yo estaba haciendo, antes de la pandemia, cuando yo Sí, estaba claro, haciendo, claro. cursando la maestría, el profe Gerald de la universidad justamente planteaba que habían hecho muchas modificaciones al inicio, en los primeros semestres de la universidad, porque había problemas de lectura y escritura. Y él planteaba una idea que me parecía muy fuerte, muy potente en su tiempo, y era importante leerles, porque muchas de las dinámicas sociales y de contexto era que se han cambiado cosas en la casa, que era el leer y el contar. Y ahí podemos hacer divagar frente a una serie de cosas, frente de dónde nace la lectura, la escritura, la narración y un número de cosas. Pero claro, este tipo de herramientas que facilitan, obviamente lo que hacen justamente implican una, eh, una, un riesgo frente a la lectura y a la escritura. Sí, yo sigo pensando por ejemplo, en la intención que existe con un trabajo que me lleve allá, ¿sí? Pero yo creo que en función de la tarea, o sea, aquí lo que existe es un reto, tanto de la universidad como de la escuela, de buscar nuevos mecanismos o nuevas estrategias para potenciar este tipo de cosas utilizando la herramienta. Pero esto obliga a que el maestro entienda cómo funciona la herramienta para poder que no se le convierta en una roca, sino en una palanca. Es que de pronto el maestro que es más joven y post-adolescente, digamos en términos
de edad y este tipo de cosas. Lo digo así de manera de broma. Eh, Nosotros en algún momento, la valoración del esfuerzo, que creo que es un tema neural, es decir, entre más esfuerzo, más dolor, más sudor, más horas de trabajo, todo aquello que tuviera tendría más valía, ¿sí? Hoy podemos tener los mismos resultados sin el esfuerzo que implicó para nosotros hacer un ensayo, pues toma un ensayo. De ahí, esto se conecta con la primera idea de la tarea genuina. ¿Cómo ves, cómo trabajas, cómo has hecho el tema de esa valoración en el esfuerzo? En temas de evaluación, de calificación, etcétera, etcétera. ¿Cómo te paras tú frente a un estudiante que te entrega un producto bien, que está muy bien hecho, pero que sabes que lo ha hecho con inteligencia artificial y puede hacer algún comentario? Porque si nosotros como maestros tenemos todavía la mira puesta en el esfuerzo, y llamémoslo W, también horas de trabajo, pues, y esto no es así, ¿cómo cambia la perspectiva como maestro? Claro, ya lo he hecho, de hecho, ya lo que tú planteas ya lo he hecho, de hecho, ya lo acepto, ya muchos trabajos me los entregan con la inteligencia artificial y ya lo tengo claro. Pero claro, finalmente mi pelea es, no, mi reto finalmente es con la tarea que yo dejo, ¿cierto? Que quiero valorar y cómo me salvaguardo justamente, no, cómo tengo claro lo que yo quiero, lo que yo busco con la tarea, qué tipo de habilidades, qué tipo de capacidades quiero fortalecer. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Claro, ellos me entregan el texto completo, producido por inteligencia artificial. ¿Qué hago yo? Léamelo, ¿ok? Lo escucho, es parte de la lectura, identificación de caracteres, hay todavía unos procesos cognitivos en la lectura. Posteriormente a eso, yo, bueno, ahora lo pongo justamente a exponer o a hablar justamente de eso que entendió, de eso que comprendió, ¿sí? Obviamente la gran mayoría tiene que volver a leer y volver a escribir, pero es un ejercicio que yo entiendo y que tengo claro que lo que a mí realmente me importa es la interpretación, la crítica, la creación y sobre todo la creación y lo que tiene que ver con la creatividad. Sí, claro. Entonces, eso es lo que realmente se premia en una evaluación de este tipo de cosas. Claro. ¿Cómo lo potencializo? Cuando ellos me generan una imagen, por ejemplo, bueno, ¿cómo hago que esta imagen tenga tales características? ¿Cómo lo cambio? ¿Cómo cambio el color? ¿Cómo convierto una historia en esto? Entonces, lo que yo realmente busco es cosas que aún la IA todavía no tiene, y es creatividad, ¿sí? Crítica, reflexión y cómo lo puedo llevar al contexto. Porque si hay una cosa que no tenemos justamente con este tipo de herramientas y es la realidad de mi contexto. Claro, y la sensibilidad y todo esto, todos aquellos elementos que son propios, que no son tan... Cuando escuches la grabación de este podcast, mi querido maestro, dijiste, aún no tiene la inteligencia. Es decir, sí, claro. Vamos a llegar allá en el momento en que la inteligencia... Bueno, tú sabes, efectivamente en las discusiones se está hablando, por ejemplo, de singularidad digital, que es un tema muy fuerte, es un tema, bueno, además del poshumanismo, además de una serie de corrientes críticas y también acríticas, hay que decirlo, frente a este tema en donde se desresponsabiliza el proceso cognitivo. Pero es que aquí hay una cosa que es paradójica del ser humano, ¿no? Yo quiero citar aquí a los oyentes, los invito a verla, me parece muy bien en función y en el marco de esta discusión que tenemos, y hay una película que se llama Autómata, lleva algunos años y el protagonista es Antonio Banderas. Y el final de la película habla justamente de esto que de esta pregunta que tú me colocas, y es, muchos de los centros de investigación están trabajando hoy día en la producción de una inteligencia general. Sí. Están buscando eso, ¿sí? Están invirtiendo dinero para eso, que en muchas discusiones, en podcasts, en entrevistas, en YouTube, en periódicos digitales, es eso, ¿no? El miedo a la inteligencia artificial y que nos va a reemplazar. Pero es que la mitad de la economía está destinada justamente de los centros de investigación a producir esa inteligencia para poder reemplazar. O sea, hay una intención que sí, hay un mundo y hay una parte moral y ética que se queja que no. Sin embargo, si nosotros nos ponemos a pensar, pues parte de la producción de una inteligencia artificial y los algoritmos que maneja es parte de la historia de nosotros, o sea, se alimenta con la historia de nosotros, es parte de nosotros. Entonces, finalmente, si nosotros nos vamos en el contexto de evolución y biología, pues parte de las características que se mantienen en una especie es las que sobreviven. Si esa parte creativa, cognitiva, reflexiva es propicia para este mundo, se va a mantener el tiempo pese a la inteligencia artificial, si no, pues simplemente así como lo ha hecho la teoría darwiniana, va a desaparecer. Por supuesto, claro, es evolución en el sentido estricto. Exacto. Entonces, y es una evolución que nosotros mismos estamos produciendo, que hay un interés económico a nivel mundial de hacerlo. Entonces,
sigue con la intención. Había una profesora que me planteaba así una idea fatalista en el futuro y era, pues finalmente vamos a vivir, se van a hacer dos grandes grupos, ¿no? El que nunca quiso adaptarse y vive con los residuos tecnológicos y el que siempre vive en una burbuja donde todo está automatizado, todo es digital y siempre se busca la mejora de la humanidad. Son futuros apocalípticos, pero finalmente es que estamos trabajando para que eso ocurra, ¿no? Nosotros luchando con una tecnología que alguien más está produciendo en función de generar algo parecido a nosotros. Y la metáfora no solamente de pensar, sino de sentir, ahora, no deja de ser aterrador, las pausas dramáticas que hace la voz ya de la inteligencia artificial, ajá, estoy de acuerdo, vaya, claro, ¿por qué? Claro. Porque al final del día estos son datos. Y son tan datos que son sistematizables, cuantificables y puestos en un contexto semántico. Exactamente, y ya por eso se responde de esa manera y nos aterra, ¿no? Lo que pasa es que nosotros no tenemos la capacidad de ver todos nuestros patrones de lenguaje, de comportamiento, etcétera, etcétera. Digo esto, maestro, vamos con una pregunta y una pequeñísima pausa y regresamos. Digo esto porque hay un tema que me inquieta. ¿Cómo está trabajando usted el tema de la curiosidad? Me parece como un maestro en el campo que está trabajando y lo pongo frente, porque después de la pausa vamos a hablar de la plataforma Notebook LM, un poco para los que no la conozcan, los invitamos a conocerla y ya vamos a hacer algunos comentarios sobre esto. Pero ¿cómo se trabaja la curiosidad hoy en el aula? ¿Cómo la estás trabajando tú? Mira, yo digamos que todo en este contexto de educación en el que he trabajado, y un estudio justamente frente a ciertos patrones cognitivos, una serie de cosas, yo he aprendido que el mejor proceso para enseñar es a través del ejemplo. Ya quedamos con eso, pues cuando una de las formas más que se me han vuelto eficientes y eficaces es tener proyectos propios, ¿no? Llevar proyectos propios al aula de clase y comenzar a producirlos, a hacerlos, a que funcionen, a que ellos vean. Y en función de eso ellos se van enrolando, uno por uno se van enrolando. Pero ¿cómo hacemos esto? ¿Pero cómo hacemos otro? Y a través de los semilleros de investigación, ¿sí? Finalmente es darles herramientas tecnológicas que les permitan a ellos atender problemas de su contexto, problemas cotidianos, problemas simples. Y sobre todo tener la posibilidad de que ellos exploren eso que quieren responder. O sea, independientemente sea una pregunta que está por fuera del tema que se está trabajando, poderlo solucionar y de una otra forma convertirlo en un ambiente de aprendizaje o una situación de aprendizaje. Pero tiene que ser el profesor aquel que propicie la curiosidad. ¿Cómo la propicio? Bueno, como volando un dron, ¿cómo lo armo? Pero que lo vean, que lo sientan. Sí, no, y además la pasión y la curiosidad propia. No puedes enseñar curiosidad sin tenerla. Vamos con una pequeñísima pausa, mi maestro. Ya regresamos aquí a Innova UPN. Agéndate los jueves a las 3 de la tarde con Innova UPN. Un programa del CINDET en la Pedagógica Radio. Innovación, tecnología y educación en una sola sintonía. Innova UPN. La Universidad Pedagógica Nacional cumple 70 años siendo un referente en la formación de maestros y maestras y en la construcción de políticas y estrategias educativas para el país. Universidad Pedagógica Nacional, 70 años siendo la educadora de educadores. Hola a todos, mi nombre es Javier Rivero, soy docente de la Universidad Pedagógica del programa de música del departamento y de la Facultad de Bellas Artes. Dirijo el programa Sabor Caribe.
para nosotros la enseñanza y la formación de la música y como herramienta la emisora es importante porque hemos alimentado procesos no solamente formativos sino investigativos, donde damos todo un concepto a lo que es la música del Caribe como esencia de trabajo. Es así que la emisora es importante alimentando todos estos procesos formativos, por eso unas felicitaciones en este aniversario. Bueno, seguimos aquí en esta tarde de jueves en Innova UPN, este programa del CINDET, el Centro de Innovación y Desarrollo Educativo y Tecnológico de la Universidad Pedagógica. Antes olvidé el protocolo de saludar a todo el equipo que hace posible este programa. Mario Enríquez en el Control Master, Yolanda Barrantes, Diana Torres en la producción sonora, Laura Chávez en comunicaciones, Alejandro Sepúlveda en la dirección de todo este maravilloso equipo de la Pedagógica Radio. Un abrazo y mucho agradecimiento para todos ellos y por supuesto a todas las personas que nos pueden escuchar en YouTube Podcast. Estamos allí. Maestro, volvamos. ¿Cómo conoció usted la plataforma Notebook LM? Como yo te había preguntado antes, yo lo aprendí a través de un curso que tomé sobre inteligencia artificial. En una de las clases justamente era herramientas para la investigación y procesamiento de datos y ahí en ese momento conocí la plataforma Note. Bueno, ¿cuál fue tu primera impresión? ¿Es navegable? Para aquellos que no la conozcan, Notebook, libro LM, Notebook LM, y es gratuita, usted se registra como en cualquiera. Y bueno, ¿cuál fue su primera impresión? ¿Es intuitiva, como se dice, navegable? ¿Cómo va ese tema? Sí, es supremamente intuitiva. A mí al inicio no me impresionó lo que hacía frente a discutir con un documento. Me impresionó que podía hacer en su momento podcast en inglés, ¿sí?, con 2 participantes. En su momento me pareció a mí, sí, muy, muy, muy impresionante, sobre todo porque ya estábamos hablando de poner en la voz de una voz digital un texto y además resumido. Y los ponía, además convertía una conversación entre los dos, ¿no? Yo no lo había utilizado hasta el momento, hasta que tuve la necesidad de comparar algunos documentos y comenzar a dialogar con los documentos. Ahí fue donde descubrí el potencial. Ya hablamos del podcast, de la generación de podcast, que es lo más visible, y de eso, y cómo hoy, digamos que, como lo decíamos en la primera parte, pues tienen dejos de sorpresa, dejos de pausas dramáticas, estas cosas que parecen muy, muy humanas en Asimov, Yo Robot. Bueno, pero justamente la potencia está en la capacidad integradora de fuentes, como muy bien lo decías. Tengo en la cabeza que son hasta 50 fuentes que se pueden utilizar y navegar. ¿Cómo tienes claro el número? Creo que 50 en la versión free. Se puede hacer a la versión pro, creo que te permite poner muchas más fuentes. Tiene ciertas limitaciones en documento por cantidad de páginas, sí, pero digamos que yo lo he cargado con libros de medicina de casi 1050 hojas sin ningún problema. A veces de pronto sí tiene algunas dificultades cuando los textos o los PDFs de pronto no son viejitos, sino la letra no está digitalizada. Tiene algunas fallas, pero sobre todo en el resumen, pero ahí para allá, discutir con el texto no presenta mayor problema. Bien, entonces uno se mete a esta plataforma. Lo interesante es que es cerrada frente a los datos que uno le meta. Esto es una cosa interesante. Y le puede sugerir rutas de trabajo frente a esos datos que está contemplando, maestro. La plataforma tiene 2 opciones básicas y es, uno lo alimenta, uno le da contexto, que son las fuentes que carga. Eso implica que, bueno, el autor de trabajar con eso, pues decide qué fuentes le coloca, ¿no? Él le sugiere después de analizar los datos, él carga el documento y sugiere algunos temas a preguntar o algunas preguntas, la misma plataforma lo hace. Allí uno, digamos que en función de eso, uno le solicita o le requiere en el chat qué necesita de las fuentes y él se lo extrae. Hoy día, en las últimas versiones, me permite compartir cuadernos. Eso significa el poder compartir con alguien y trabajar con las mismas fuentes. Me permite guardar notas y me permite generar esquemas. Es decir, ahí ya se está un poco trabajando el aprendizaje colaborativo frente a las fuentes, la curaduría, etcétera. Me parece que es un avance muy importante. Es sumamente importante en la medida de que, claro, me permite a mí trabajar las mismas fuentes con preguntas o requerimientos diferentes de manera individual.
Yo creo que es un potencial fuerte, por ejemplo, no he probado con cuántos lo puedo compartir, digamos que no he llegado al límite en que me diga que no, pero yo sí podría, por ejemplo, plantear y hacer el análisis o restringir la cantidad de fuentes para hacer un trabajo en clase, por ejemplo, y en función de eso discutirlo. Sí, hay un tema que no es muy conocido, pero también no, pues, no sé si lo conozcas, pero voy a preguntar. Uno puede sugerir guías de estudio, es decir, uno de los elementos también importantes frente al mismo sistema algorítmico con que trabaja, uno le puede decir, sugiéreme, los invito a que hagan esos prompts, sugiéreme una guía de estudio para, y le da la línea argumental y dentro de las mismas fuentes empieza a ramificar y a categorizar, permítame la palabra, jerarquizar diferentes tipos de la misma información dentro de las fuentes que uno está trabajando. Entonces uno le puede pedir alguna ruta de estudio, ruta de manejo, cómo lo puede aprovechar. ¿Lo has utilizado en esa vía? ¿Cómo ha sido el trabajo ahí? Sí, claro, lo que uno puede hacer cuando hace el chat con los textos es, inicialmente es sacar las ideas principales, ¿sí? O los aspectos más relevantes, y en función de eso, que finalmente es lo que él hace para sacar las guías. Entonces, lo que uno como docente debe planear es, bueno, quiero que esto sea en términos comparativos, de contraste, de sacar categorías, de extraer elementos que los caractericen. Ahí sí, digamos que hay una responsabilidad grande del docente, pero generalmente uno puede hacer en el Node cualquier cosa que le permita trabajar en función de las ideas principales. ¿Sí? Sí. Entonces, incluso él a veces tiene conexión en línea y le sugiere, ¿no? A veces uno dice, por ejemplo, le pregunta a las fuentes, dime cómo se relaciona esto con el cambio, voy a divagar, climático global. Entonces le dice, no encontré nada, pero te sugiero tal. Ah, sí, 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 ¿Sí? sí, sí, sí O es. busca tal. Entonces, hace sugerencias frente a eso. Bueno, ahora sí hablemos de lo que se conoce, pues, que es más popular de esta plataforma Notebook LM, que es los podcasts. Inicialmente estaban solo en inglés, ¿sí? Y bueno, y estaba bien. Al principio me parecía que la voz era un poco digitalizada, un poco hacia Robótica. robótica, robotizada, pero después cuando ya lo volví a ver, tenía una voz mexicana muy tranquila, yo tengo un mexicano y una argentina que digamos que pasan perfectamente. Y lo que me aterra a mí, estudiando comunicación y temas de radiales, etcétera, etcétera, son esas pausas dramáticas, esos elementos del orden emocional frente a la voz que están expresados allí. Y esto no tiene nada que ver con el documento que le diste, pero sí tiene que ver con las ideas principales, porque a veces suben la voz, mira que lo que encontré que me parece que tal, y el otro dice, sí, pero o sea, en términos de un simulado debate, que en últimas eso tendría una valoración cuando el estudiante lo escuche o cuando uno mismo quiera entender un documento. Entonces, esa parte, ¿cómo la ves? Ese parecido bastante interesante. Todavía faltan algunas cosas. No he escuchado el primer podcast irónico que haga un mal comentario políticamente incorrecto, y creo que no lo va a haber. Pero, digamos, esos podcasts hechos por la inteligencia artificial. Pero, ¿cómo ves ese acercamiento tan fuerte a la emocionalidad de la voz, a esas pausas, etcétera? Mira, yo os traigo aquí dos cosas. Una, va a pasar. Eso no es una cuestión de tiempo y dinero. Y dos, eso solo habla de que el ser humano es modelable, ¿sí? O sea, patronímico. que ya hemos visto que, por ejemplo, el ChatGPT funciona como funciona, es porque la escritura y la lectura tenemos ciertas reglas para escribir, ciertos patrones, ciertas cosas de coherencia, porque funcionamos con reglas, ¿vale? Si yo soy capaz de producir este tipo de voz con cadencia, con pausa, significa que este tipo de comportamiento es modelable. Y no está fuera de los seres humanos. De una u otra forma tenemos ciertas conductas que repetimos, ¿sí? Excepto en cosas racionales donde creamos, fabricamos, pues ya no salimos de nuestra cotidianidad, de nuestra respuesta automática, por decirlo así. Pasa exactamente lo mismo. Lo que nos ocurre es, por ejemplo, finalmente la voz va a estar entrenada de una u otra forma a responder eso. Cuando uso la voz, cuando tengo una idea, cuando quiero acentuar. Cuando me emociono. Y va a ocurrir. Exacto, porque somos modelables. Eso solo habla de que nosotros somos mecanismos que operan con información. Pues al fin del día somos datos.
Exacto. Somos procesadores de datos con limitaciones, obviamente. ¡Qué horror! Pero Nunca procesamos, me había claro. sentido tan Pero mal, eso, maestro. pero eso es un reto, eso lo que implica es un reto, es preguntarnos, y ya entramos al camino de la filosofía y la tecnología, es ¿qué realmente nos hace humanos? Sí, ¿Sí? O sea, ahí realmente es un cuerpo biológico, es una conciencia, vamos a ir a la parte de creencias, es un alma. ¿Qué es lo que realmente metafísica. nos hace? Exacto. Entonces, ¿qué es lo que realmente nos hace humanos? Pero claro, eso nos pone a ser más críticos. Entonces, no, realmente no le debo creer, o no tengo que ponerle a creer si suena o no como un humano, sino eso que me está diciendo realmente tiene coherencia, no tiene coherencia, tiene una idea, es una reflexión, me pone a un nivel mucho más alto de la cognición para poder identificar. Claro, eso nos va a poner en aquel que es capaz de identificarlo y aquel que no, porque eso, bueno, trae una serie de riesgos. Los últimos reportes frente a ciertas conflictos de seres humanos con inteligencias artificiales en las que se enamoran y terminan, bueno, reduciendo su vida a cero, ha sido justamente porque se vuelven tan empáticos que los siente humanos. Entonces, sí hay una responsabilidad frente a esto, pero también nos llama a nosotros desde la escuela justamente a Pero, poder claro, pero ahí el tener. vacío es emocional y no de la máquina, sino del humano que se enamora de la máquina. Exacto, Sí, lo vemos en exacto, la película pues, Her, protagonizada exacto. por Joaquín Phoenix. Sí, y no hace mucho, no sé, creo que fue este año, que un adolescente terminó con su vida justamente porque la IA le terminó, tal cual como mujer. Pues Y de sí, hecho, y el otro, no, y el otro que en un videojuego, que estos videojuegos que ya están, exacto, sí, un avatar es en su personalidad, en su personalidad tiene personalidad oscura, y pues lo lleva le hace preguntas de tal manera y nunca le dice que se suicide, le dice, es tu decisión, yo no estaría, o exacto. sea, la oscuridad es no sé qué, o sea, son respuestas ambiguas, pero nunca, y obviamente interpretadas en un sentido adolescente, esto es para matarse. Bueno, vamos Sí. con la última parte del programa, mi maestro, y es el tema ético, ¿sí? Hasta, Duro, duro. lo dejé de último porque queda en punta siempre. Eh, 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 ¿Hasta dónde uno como estudiante, primero doctoral y ahora después como maestro y ya los estudiantes que tienes a cargo, ¿sí? Se desresponsabiliza al pedirle una tarea? Es claramente la idea, o sea, usted dice, haga un ensayo y volvemos al mismo punto donde empezamos de la tarea genuina. Pero, ¿por qué no hacerlo si es fácil? Es decir, si tengo unas escaleras y unas escaleras eléctricas, ¿por qué el esfuerzo? Claro, usted me puede decir, hombre, el estado físico, que no terminemos como los personajes de Wall-E, pero si usted me está poniendo una tecnología que me facilita, comillas, la vida, ese facilitamiento, ¿hasta dónde está ligado con la mediocridad? ¿Hasta dónde está ligado con el facilismo? ¿Hacia dónde está ligado con la desresponsabilización de aprender? Esa es la pregunta. Yo me paro en dos posiciones. Una, biológicamente estamos diseñados para ahorrar energía. Ahorrar energía es uno de los objetivos, va a ser parte de la supervivencia. Entonces, si una tarea realmente la puedo hacer eficaz y difícil, la voy a hacer. Sí, finalmente, más que allá del facilismo, es reducción de energía. Sin embargo, claro, ahí es donde encontramos a una discusión compleja, y es cuál es la función de la escuela, ¿sí? Y cuál es la función de la universidad post-escuela. Ajá. Claro, hay una de las cosas que, digamos que vimos cuando estábamos estudiando el pensamiento tecnológico, y es el desarrollo de habilidades cognitivas. ¿Para qué? Para ser competente en cualquier aspecto de la vida, en cualquiera, no en español, en matemáticas, solucionando problemas, montando un negocio, no, habilidades para la vida. Y esas son las responsabilidades que tiene la escuela. Yo me puedo capacitar hoy en un software y mañana ya no funciona, ya hay una Ya versión cambia mucho otra, mejor o sí. que lo hace más rápido. Exacto. Pues lo único que yo puedo hacer en tecnología es desarrollar habilidades cognitivas de orden superior que me permita ser competente en la tecnología que me aparezca. En función de eso, claro, ahí es donde aparece el docente con la responsabilidad de decir, bueno, ¿qué quiero desarrollar y cómo lo quiero desarrollar? Y esos son los errores que yo personalmente considero, de mi perspectiva, que ha tenido la educación en lectura y escritura. Y es Sí. separarlas del resto de las áreas. O sea, yo leo y escribo en todo contexto, cuando miro el valor de un billete, cuando miro publicidad, cuando incluso leo los letreritos que tienen los reels de TikTok, yo estoy leyendo. ¿Cuándo estoy escribiendo? Cuando estoy escribiendo, cuando estoy mandando un WhatsApp, estoy escribiendo. Entonces, esto tiene que ser de manera globalizada, y claro, el docente tiene que buscar como un coaching cognitivo, justamente es desarrollar sus habilidades para enfrentarse a eso. ¿Cómo hago que una tarea sea significativa?
¿sí? ¿Cómo hago que, utilizando aún así las herramientas, él pueda potencializar esas capacidades? Pues se nace con la habilidad, se nace con la capacidad desarrollada como una habilidad y con el tiempo se vuelve destreza. Sí, claro. Pero esa es la responsabilidad del docente, claro. ¿Cómo hago que la tarea sea genuina? Bueno, volvamos, hay una cosa que yo en este momento reflexionaba y era el carpintero. Hace algunos años la madera era un boom, llegó el plástico y la madera ya dejó de tener la misma relevancia. Me gusta más el concepto de ebanista, ¿le parece? Cambiemos. El ebanista. Sí, se escucha mejor, más sofisticado. Ebanista. No, y me parece supremamente digno. El ebanista, hoy día conseguir un ebanista es supremamente complicado. Y si se consigue es costosísimo, ¿sí? Porque tiene un trabajo manual que era un arte que se transmitía de uno al otro. Lo que está pasando con los cuchillos japoneses en Japón, donde no hay donde transmitir ese conocimiento. Pero sigue siendo un arte manual muy valorado porque todavía no se puede hacer. Todavía sigue siendo procesamiento de información, la IA, y todavía esas cosas manuales, esas cosas de hacer no se fue. Entonces, claro, si yo desde la escuela tengo que atender eso, pues me voy más al quehacer, ¿sí? Al quehacer con la reflexión, al estar ahí. Sí, lo utilizo como una fuente de datos para encontrar caminos, pero, por ejemplo, puedo seguir haciendo cohetes, puedo seguir haciendo aviones que requieren de la intervención humana y que le permiten encontrarse con situaciones de aprendizaje que tiene que resolver, ¿sí? Que sea la IA una herramienta para, ¿sí? No la IA como el estudiante que no tengo registrado en la lista de clases. Entonces sí creo que el docente es el que está llamado a entenderlo y a solucionarlo. Finalmente, maestro, sí, fantástico. Claro, coincidimos completamente. ¿Qué recomendaciones para los maestros que nos están escuchando para el uso de Notebook LM en aula? ¿Cómo pueden optimizar su trabajo indistintamente del área que pertenezcan, sociales, artes, cualquier área que el maestro que nos está escuchando, cómo puede utilizar esta plataforma Notebook LM? Yo inicialmente partiría de entender cómo se ejecuta el Note. Yo lo que planteo es unas fuentes con las cuales yo voy a discutir, voy a chatear. Son unas fuentes que obviamente están restringidas en función de qué es lo que yo estoy buscando, qué es la intencionalidad de mi clase, ¿cierto? Tengo una herramienta que me permite generar una serie de esquemas, ¿no? De unos árboles de conceptos, unos mapas conceptuales que me permiten, y me permite además volverlo creativo en la función de que puedo poner a hablar dos personas. Entonces, claro, aquí es la recomendación del profesor es, hay que hacer una indagación frente a los textos, ¿sí? ¿Qué busco en estos textos y qué busco desarrollar a través de la reflexión y la crítica con el estudiante? Hay un montón de cosas, incluso para buscar ese tipo de cosas yo también puedo utilizarla para mirar de qué forma puedo utilizar la herramienta para. Entonces yo sí creo que es un potencial, pero lo primero que yo llamaría a los docentes, si no tienes a entender cómo funciona la herramienta y que se pongan justamente a experimentar con ella para que entiendan hasta dónde pueden llevar su temática. Por ejemplo, historia. Historia, un ejercicio de historia me parecería supremamente interesante es, por ejemplo, comparar cómo se cuenta la historia de Latinoamérica en un libro de Estados Unidos y cómo se cuenta la historia en Latinoamérica. Y cómo la cuentan las IAs, ¿no? Exacto. Y entonces, dependiendo de la IA tenemos diferentes versiones, por ejemplo, el descubrimiento de América, ¿sí? Exacto. 5.000 muertos. Puedo comparar, por ejemplo, los libros más emblemáticos del socialismo, el comunismo y el capitalismo y compararlos, qué tienen en común y en qué se difieren. Oye, y llevar a una discusión en una clase. Claro, un montón de vainas. Bueno, mi maestro, muchas gracias, maestro Julián Torres, por haber estado aquí en estos micrófonos. Seguramente lo invitaremos en otros espacios para que sigamos charlando, porque uno de los elementos que tenemos aquí claros es que la teoría, los elementos son supremamente importantes, pero también la aplicación en contexto, permítaseme el concepto de pragmática, es muy importante. Entonces, muchas gracias por haber aceptado la invitación en esta tarde de jueves, maestro. No, muchísimas gracias. Yo para terminar solo quiero hacer una reflexión frente a digamos que esta discusión es un llamado justamente a la universidad como formadora de formadores justamente a cuál es la postura frente a la inteligencia artificial y cómo van a hacer que esos futuros docentes conviertan esto en un Jarvis o Iron Man de lléveme un piso más adelante, lléveme más allá. Entonces yo sí creo que la universidad está llamada justamente no solo a dar una discusión frente a el miedo, sino bueno, ¿cómo hago para que eso realmente se convierta en un potencializador? Potencializador, esa es la palabra con la que nos quedamos. Muchas gracias. Un abrazo para ustedes. Nos escuchamos aquí en 8 días en Innova UPN. Universidad Pedagógica Nacional. 70 años siendo la educadora de educadores.
Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio. Este programa es parte de los contenidos educomunicativos de la Pedagógica Radio, disponibles para ti al aire y en formato podcast a través de radio.upn.edu.co. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio. Universidad Pedagógica Nacional. 70 años siendo la educadora de educadores. Escuchas La Pedagógica Radio, transmitiendo desde Bogotá, emisora virtual de carácter educativo y cultural de la Universidad Pedagógica Nacional, educadora de educadores. Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan. Escuchas las voces y sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio. Universidad Pedagógica Nacional, sin fronteras. Con el gusto de saludarles, soy Santa Fe Martínez, directora de la carrera de Comunicación Digital de la Universidad del Noreste en Tampico, Tamaulipas, y les mando un afectuoso saludo a todos nuestros amigos de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. En la Pedagógica Radio, juntas, somos voz y libertad. El silencio es la garantía de la impunidad y la repetición. Marcela Lagarde. Recuerda que puedes escuchar todos nuestros programas en Spotify, Deezer y iVoox. Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan.